El grito de Marta resonó en la sala de redacción como un trueno en la Sierra Nevada. Ana, basta de tus jueguitos. Todos sabemos que coqueteas con medio Granada, solo para ver quién cae primero. Mi corazón se detuvo no por la humillación que ardía en mis mejillas, sino porque en ese instante sus ojos castaños, furiosos y heridos, me revelaron lo que había negado durante meses: la amaba. Y el mundo se derrumbó a mi alrededor, como las murallas de la Alhambra erosionadas por siglos de secretos. Me llamo Ana, y en Granada, donde el sol besa las tejas rojas y el viento del Albaicín susurra promesas olvidadas, aprendí que el amor no siempre llega con fanfarrias de flamenco, sino con el filo de una traición inesperada. Aquel día en la redacción del periódico local, La Voz del Sur, el aire olía a café rancio y a tinta fresca, y yo, con mi habitual sonrisa coqueta, acababa de soltar un comentario juguetón a Javier, el fotógrafo, sobre cómo su cámara capturaba mejor que nadie las curvas de la catedral. Era mi forma de ser, ligera, efervescente como el gazpacho en una noche de verano. Pero Marta, mi compañera en la sección de comunicaciones, no lo vio así. Ella irrumpió desde su escritorio con los puños cerrados y el rostro encendido como las antorchas de la feria de abril. Eres incorregible, Ana. ¿No te das cuenta de que esto no es un juego? Javier tiene novia, ¿y tú? Tú vas dejando un rastro de corazones rotos por toda la redacción. Las palabras cayeron como azotes, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos se volvieron hacia mí, el redactor jefe con su ceja arqueada, la becaria conteniendo una risita nerviosa, y yo paralizada, sintiendo como el calor subía por mi cuello. Intenté reírlo como siempre. Venga, Marta, solo bromeaba. No seas tan seria, que pareces una monja en Semana Santa. Pero mi voz salió ronca, traicionándome. En ese momento, mientras ella me fulminaba con la mirada, algo se quebró dentro de mí. No era solo vergüenza, era una epifanía cruel. Marta, con su cabello negro corto que enmarcaba un rostro angular y pensativo, siempre había sido el contrapunto a mi caos, organizada, profunda, con esa intensidad andaluza que recordaba a las poetas de Lorca. La había conocido 6 meses atrás, en mi primer día en el periódico. Yo llegaba de Madrid, huyendo de un trabajo estresante y de un desamor que aún me picaba como espinas de rosal. Granada me pareció un bálsamo, sus calles empedradas, el aroma a jazmín en el Sacromonte, las tardes perdidas en teterías morunas. Y allí estaba ella, asignada como mi mentora en comunicaciones. Bienvenida, Ana, me dijo con una sonrisa tibia, extendiendo la mano. Sus dedos eran finos con uñas cortas sin esmalte y su apretón firme me dejó una marca invisible. Aquí no hay prisas, el sur se toma su tiempo. Desde entonces compartimos reuniones interminables sobre campañas publicitarias, cafés robados en la Plaza Nueva y noches de deadline donde el vino tinto fluía como el darro. Yo coqueteaba con todos, con el repartidor de pan, con la camarera del bar de tapas, incluso con el guardia del parking. Era mi escudo, mi manera de no hundirme en la soledad que me había traído de la capital. Pero con Marta. Con Marta era diferente. Sus risas eran raras como perlas en una ostra, y cada vez que las provocaba, sentía un cosquilleo que no podía ignorar. Aquella exposición pública fue el detonante. Salí de la redacción tambaleándome, el sol de mediodía cegándome como un reflector. Corrí hacia el Albaicín, subiendo las cuestas empinadas hasta mi pequeño apartamento en una casa cueva, con vistas a la Alhambra que brillaba como un sueño imposible. Me tiré en la cama, el ventilador zumbando perezosamente, y lloré. No por la humillación, eso pasaría, sino por la verdad que me había golpeado. Estaba enamorada de ella. De Marta, la mujer que me veía como una mariposa frívola, incapaz de profundidad. ¿Cómo decírselo? ¿Cómo confesar que mis coqueteos eran un velo para ocultar lo que sentía por su mirada seria, por sus manos que tecleaban con furia en el ordenador, por la forma en que defendía cada artículo como si fuera una causa gitana? Los días siguientes fueron un tormento. En la redacción, el aire estaba cargado de cuchicheos. Javier me guiñaba el ojo con complicidad, pero Marta me evitaba como a la peste. Solo cruzábamos miradas fugaces en las reuniones, y cada una era un puñal. Intenté acercarme una vez en la máquina de café. Marta, lo de aquel día. Lo siento si te molestó. No era mi intención herir a nadie. Ella se giró con una taza humeante en la mano, y su expresión era un muro de granada. No es solo Javier, Ana. Es todo.
Tú vas por la vida pisando flores sin ver las raíces que rompes. Y en este trabajo en esta ciudad, no podemos permitirnos eso. Sus palabras dolían porque eran ciertas en parte. Yo había roto corazones, sí, pero nunca a propósito. O eso me decía a mí misma. Para huir de la tensión, me sumergí en el trabajo. Teníamos una gran campaña, promover el Festival Internacional de Música y Danza en la Alhambra. Yo era responsable de las redes sociales, publicando fotos etéreas de bailarinas de flamenco girando bajo las arcadas nazaríes, captions que hablaban de pasión contenida y amores prohibidos, irónico, ¿verdad? Marta manejaba las relaciones con los patrocinadores, negociando con elegancia andaluza. Una noche quedamos para una sesión de brainstorming en un bar de la plaza de Beiber Rambla. El lugar era un rincón mágico, mesas de madera oscura, velas parpadeantes y el rumor de una guitarra lejana. Pedimos rebujitos, ese vino con 7-Up que enfría el paladar en noches calurosas. Allí, con el alcohol aflojando las lenguas, intenté abrirme. Sabes, Marta, Granada me ha cambiado. En Madrid era un torbellino, pero aquí. Aquí siento que puedo ser yo misma. Ella me miró por encima de su vaso, sus ojos suavizándose por un instante. Granada hace eso. Te obliga a mirarte en sus espejos antiguos. Hablamos de todo, de la poesía de Federico García Lorca, de cómo el flamenco grita lo que las palabras callan, de nuestras infancias, la mía en un barrio obrero de la capital, la suya en un pueblo de las Alpujarras, rodeada de cabras y leyendas moriscas. Por un momento el muro se agrietó. Su risa, esa risa escasa, brotó cuando conté una anécdota torpe de mi primer duende en un tablao. Y entonces, sin pensarlo, mi mano rozó la suya sobre la mesa. Un roce accidental, o eso creí. Pero ella se retiró como si quemara. Buenas noches, Ana, murmuró dejando billetes sobre la mesa y saliendo a la noche estrellada. Me quedé allí con el corazón latiendo como un tambor de bulería, preguntándome si había imaginado la chispa. Aquella noche soñé con ella, corríamos por los jardines del Generalife, perseguidas por sombras de amantes antiguos, y al despertar, el peso de lo no dicho me aplastaba. La semana trajo más tormentas. Descubrí por casualidad un secreto que Marta guardaba como un tesoro enterrado en las cuevas del Sacromonte. Estaba en su escritorio buscando un dossier olvidado, cuando vi una foto asomando de un cajón, 2 mujeres jóvenes, abrazadas frente a la Fuente de los Leones. Una era Marta, más joven con el cabello largo y una sonrisa radiante, la otra una rubia de ojos claros, con un aire de extranjera. Detrás una nota garabateada, verano del 2015 Sevilla. Te querré siempre, Lucía. Mi estómago se revolvió. Una ex. ¿Por qué lo escondía? En ese instante entendí su rigidez, su aversión a mis coqueteos, había sido herida profundamente. Decidí confrontarla, pero el destino intervino. El redactor jefe nos asignó un viaje de trabajo a las cuevas del Sacromonte para cubrir un espectáculo de flamenco underground. Vosotras dos os entendéis bien en lo profesional, dijo con inocencia cruel. El trayecto en coche fue tenso, yo conducía mi viejo Seat por las curvas de la colina, el viento entrando por la ventanilla abierta, cargado de olor a tierra y olivos. Marta iba callada, mirando el paisaje como si buscara respuestas en las ruinas nazaríes. Finalmente rompí el silencio, Marta, sobre lo de la foto. En tu escritorio. No quería fisgonear, pero... ¿Quién es Lucía? Su rostro palideció y el coche pareció encogerse. No es de tu incumbencia, Ana. Deja el pasado donde está. Pero su voz temblaba, y cuando llegamos a las cuevas, el flamenco ya había empezado, palmas furiosas, taconeo que retumbaba en las paredes de yeso, una cantaora desgarrando el alma con lamentos de desamor. Nos sentamos en la penumbra, y la música nos envolvió como un hechizo. En un momento de clímax la cantaora gritó «Ray, amor, que me quema como el sol de agosto», y Marta, a mi lado, dejó caer una lágrima silenciosa. Extendí la mano, esta vez deliberadamente, y la tomé. Ella no se apartó. Aquella noche en la intimidad de la cueva hablamos. Lucía había sido su gran amor, una bailarina flamenca de Sevilla que la había dejado por un hombre, alegando que el mundo no estaba listo. Marta se había cerrado, jurando no volver a arriesgarse. Por eso te juzgo tanto, Ana. Tus coqueteos me recuerdan lo frágil que es todo.
Le confesé mi pánico, no coqueteo por maldad. Es miedo. Miedo a sentir de verdad. Nuestras manos entrelazadas, bajo la luz de antorchas, prometieron un nuevo comienzo. Pero el destino, caprichoso como un duende gitano, tenía otros planes. De vuelta en Granada, el idilio que creí posible se deshilachó como un mantón de Manila bajo la lluvia. Marta y yo empezamos a vernos fuera de la redacción, paseos por el Paseo de los Tristes, donde el río Darro murmura secretos a los sauces, cenas en tabernas escondidas del Realejo con platos de migas y salmorejo que sabían ahogar. Ella se abría como una granada madura, contándome de su infancia en las Alpujarras, donde las mujeres tejían sueños con lana de oveja y cantaban seguidillas al atardecer. Yo a mi vez, le hablé de mis noches solitarias en Madrid, de cómo el metro me llevaba a bares donde buscaba refugio en miradas fugaces. Pero el amor en su forma lésbica y andaluza, no era solo rosas, traía espinas afiladas. Mis viejos hábitos no desaparecían de la noche a la mañana. En una fiesta de la redacción en el Carmen de los Mártires, coqueteé inocentemente con una invitada, una periodista de Córdoba que alabó mi artículo sobre el zoco. Fue un cumplido efímero, un roce de palabras, pero Marta lo vio todo desde el otro lado de la sala. Sus ojos se oscurecieron como el cielo antes de una tormenta de Sierra Nevada, y se marchó sin despedirse. La busqué por las calles empedradas, el eco de mis tacones resonando como un lamento flamenco, hasta encontrarla en un banco frente a la Basílica de San Juan de Dios, con la cabeza entre las manos. ¿Por qué, Ana? ¿Por qué no puedes parar?, sollozó cuando me acerqué. Me arrodillé ante ella, el frío del mármol calando mis rodillas, y juré, es un reflejo, Marta. Un eco de mi miedo a perderme en ti. Aquella noche en mi apartamento, nos reconciliamos con besos suaves como pétalos de azahar, pero el daño estaba hecho. El entendimiento superficial se convirtió en una grieta profunda, y los celos de Marta, alimentados por el fantasma de Lucía, empezaron a envenenar todo. El trabajo se volvió un campo minado. La campaña de la Alhambra avanzaba, pero las tensiones se filtraban en cada correo, cada reunión. Yo publicaba posts vibrantes con hashtags como amor en la Alhambra, soñando con que nuestro secreto se entretejiera en ellos. Ella, en cambio, se volvía distante, revisando mis borradores con un lápiz rojo que sangraba correcciones innecesarias. Una tarde en la sala de conferencias con vistas a la Fortaleza Roja, explotó: tus textos son puro sentimentalismo barato, Ana. Como tú. Las palabras me golpearon como un abanico en la cara, y respondí con furia: al menos yo siento. Tú estás muerta por dentro desde que Lucía te dejó. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Marta se levantó pálida como la luna llena sobre el genil, y murmuró: no sabes nada de mí. Salió, dejando tras de sí un dossier abierto, correos antiguos con Lucía, promesas de futuro que se habían evaporado. Leí fragmentos con el corazón en un puño: mi amor, en Sevilla bailaremos juntas hasta que el Guadalquivir se seque. Lágrimas salpicaron el papel, y por primera vez entendí la profundidad de su herida. No era solo abandono, era la traición de una sociedad que aún susurraba pecado en las sacristías de Granada. Decidí redimirme. Organicé una sorpresa, un picnic en los jardines del Generalife al amanecer, cuando la niebla aún abraza los surtidores. Llevé empanadas de pimiento, queso de cabra de las Alpujarras y una botella de manzanilla fría. La encontré allí, esperándome con escepticismo, envuelta en un chal de lana bordado con motivos moriscos. Ana, ¿qué es esto? ¿Otro de tus caprichos? La tomé de la mano y la llevé a un rincón apartado, donde los cipreses forman un dosel natural. No es un capricho. Es una promesa. Quiero conocer tu dolor, Marta, no huir de él. Hablamos horas con el sol trepando lento como un caracol por el cielo. Ella confesó que Lucía no solo la dejó, la expuso ante su familia conservadora en Sevilla, alegando que era una fase. Me quedé sola, Ana, con el estigma pegado a la piel como alquitrán. Yo le conté mi propia verdad: en Madrid, había amado a una mujer, Clara, una galerista que me usó como musa y me descartó cuando llegó un coleccionista rico. Por eso coqueteo, para no invertir el alma de nuevo. Nuestras vulnerabilidades se entrelazaron como hiedra en una pared de cal, y por un momento el mundo se redujo a nosotras dos, con la Alhambra como testigo silencioso. Pero los secretos tienen alas cortas en Granada, donde las paredes oyen y los vientos chismosos del levante los llevan de boca en boca.
Una semana después el rumor llegó a la redacción. Alguien había visto a Marta y a mí en el Generalife, demasiado cercanas. El redactor jefe, un hombre de bigote canoso y prejuicios heredados de Franco, nos llamó a su despacho. Chicas, esto es un periódico serio. No necesitamos escándalos que espanten a los anunciantes conservadores. Marta, siempre la pragmática, asintió con rigidez. Entendido, jefe. No pasará. Yo, hirviendo por dentro, salí furiosa. ¿Vas a dejar que nos silencien así? ¿Por un beso robado al alba? Ella me miró con ojos que ya no brillaban. No es tan simple, Ana. Tengo hipoteca, familia que depende de mí. No puedo arriesgarlo todo por esto. La palabra me dolió como un navajazo en el costado. Esa noche, sola en mi casa cueva, el eco de los tacones de flamenco de abajo me taladraba el cráneo. ¿Era yo la intrusa en su vida ordenada? ¿O era el mundo el que nos obligaba a escondernos como moriscos en las alpujarras? El conflicto escaló cuando Lucía reapareció. Un correo en la bandeja de Marta, que vi por accidente mientras compartíamos un ordenador averiado. Echo de menos Granada. Nos vemos. Besos, L. Mi sangre se heló. Confronté a Marta en la Plaza Nueva, bajo la lluvia fina que empapa el alma andaluza. ¿Vas a verla? Después de todo. Ella negó, pero su vacilación fue un veneno. Solo es una amiga, Ana. No dramatices. Pero yo ya lo hacía, los celos me consumían como fuego en un olivar seco. La traición vino de donde menos lo esperaba. Javier, el fotógrafo, celoso de mi atención pasada, filtró fotos borrosas de nosotras en el Generalife a un blog local de chismes. Escándalo en La Voz del Sur, romance lésbico en la Alhambra. El titular era un puñetazo. La redacción estalló en murmullos, y el jefe nos suspendió indefinidamente. Marta me llamó esa noche, su voz quebrada por el teléfono. Ana, esto es tu culpa. Tus coqueteos nos han expuesto. Colgué ahogada en sollozos, sintiendo como el amor se convertía en odio hacia mí misma. La suspensión fue un exilio forzado, como los moriscos expulsados de Granada en 1492, vagando por tierras ajenas con el alma partida. Me refugié en mi apartamento, las paredes de yeso absorbiendo mis llantos, mientras el albaicín bullía de vida ajena, gitanos tocando palmas en las placitas, turistas perdidos en el laberinto de calles. Marta no respondía a mis mensajes, su silencio era un muro más alto que la puerta de Elvira. Salí a caminar, subiendo hasta el mirador de San Nicolás, donde la Alhambra se erige como un sueño rojo contra el cielo azul. Allí, sentada en un banco de piedra, reviví cada momento, su risa en el bar de Beiber Rambla, el roce de sus dedos en la cueva de flamenco, la promesa susurrada en el Generalife. Pero el dolor traía claridad. Entendí que mi coquetería no era solo miedo, era una rebelión contra un mundo que me había enseñado a no comprometerme, a no ser demasiado para nadie. En cartas que escribí pero no envié vertí mi alma. Marta, te amo no por lo que coqueteo, sino a pesar de ello. Eres mi Alhambra, compleja, antigua, llena de jardines ocultos. Quemé las cartas en una maceta, el humo elevándose como oraciones a la Virgen del Rosario. Días después un paquete llegó a mi puerta, un libro de Lorca, Bodas de sangre, con una nota. Lee la escena de la novia. Quizás entiendas el sacrificio. M. Lo devoré esa noche, las páginas temblando en mis manos. La obra hablaba de amores imposibles, de traiciones que sangran el corazón, y en las palabras de la German hay, el amor que no nace se hace tarántula. Vi nuestro reflejo. Al amanecer, decidí buscarla. Sabía dónde es su casa, en el barrio del Zaidín, un modesto piso con balcón lleno de geranios rojos. Llamé a la puerta, el corazón martilleando como un yunque en una herrería gitana. Ella abrió ojeras profundas como las cimas de las alpujarras, vestida con una bata raída. Ana. ¿Qué haces aquí? Entré sin permiso, el aroma a té de hierbas llenando el aire. Vine a pelear por nosotras. Por ti. Las palabras brotaron en cascada, le conté cómo el escándalo me había liberado, cómo había hablado con el jefe y ofrecido mi renuncia para salvar su puesto. No me importa el trabajo, Marta. Me importas tú. Y si el mundo de Granada no está listo, nos iremos. A Sevilla, a Madrid, donde sea. Ella se derrumbó en el sofá, sollozando.
No lo entiendes. Lucía me escribió porque quiere volver, dice que se equivocó. Y parte de mí la cree. El golpe fue peor que cualquier titular. ¿La amas aún? Negó con la cabeza, pero sus ojos decían lo contrario. No la amo. Pero el miedo. El miedo a que nos destruyamos mutuamente como en tus coqueteos. Discutimos como nunca, yo gritando de frustración, ella defendiendo su armadura. En un clímax de rabia, revelé mi propio secreto, Clara no me dejó por un hombre. Me vendió a sus amigos como anécdota exótica, la chica que probó el lado salvaje. Por eso huyo, Marta. Porque el amor me quema. El silencio que siguió fue sagrado, roto solo por el tic-tac de un reloj antiguo. Ella se acercó, tocando mi mejilla con ternura. Perdóname. He sido cobarde. Nos abrazamos, cuerpos temblando como hojas en el viento del poniente, y en ese abrazo nació una resolución: enfrentar el mundo juntas. Pero el alto trago vino esa misma tarde. El jefe llamó, el blog había escalado el escándalo, y un grupo conservador amenazaba con boicotear al periódico. O una de vosotras se va, o cerramos la sección. Marta, con su estoicismo andaluz, decidió: me voy yo. Tú eres el futuro, Ana. Su partida fue un cuchillo en el vientre. La vi empacar en su piso, metiendo libros y fotos en cajas, el sol filtrándose por las persianas como un adiós. Volveré, prometió, besándome con sal de lágrimas. O nos iremos las dos. Se fue a un pueblo en las Alpujarras, a cuidar a su madre enferma, otro secreto que había guardado, su fragilidad familiar. Yo volví al trabajo, un zombi en la redacción, publicando posts huecos sobre festivales que ya no me importaban. Los rumores cesaron, pero el vacío en mi pecho crecía como una grieta en la muralla nazarí. Meses pasaron en agonía. Granada se volvió gris, las calles del Albaicín, antes vibrantes, ahora me oprimían con su belleza indiferente. Intenté citas, coqueteos superficiales en bares de tapas, pero cada rostro era un eco de Marta. Una noche en un tablao del Sacromonte una bailaora gitana me miró con ojos sabios y dijo: el amor verdadero no se busca, te encuentra cuando bailas con tu sombra. Sus palabras me impulsaron. Escribí un artículo confesional para el periódico contra las normas, pero con el permiso del jefe, conmovido por mi dolor, amores ocultos en la Alhambra, una historia personal. Hablaba de nosotras sin nombres, de la belleza y el terror de amar en una ciudad de secretos. El artículo explotó. Lectores de toda Andalucía escribieron cartas, algunas de odio, fariseas como los inquisidores de antaño, otras de apoyo, mujeres que compartían sus propias sombras. Y entre ellas, una de Marta: ¿leíste mi Lorca? Ahora lee esto: espero en el mirador de San Nicolás al atardecer. No más miedos. Mi corazón voló como un halcón sobre la vega. Corrí allí, el viento azotando mi falda, el sol hundiéndose en oro líquido. Ella estaba, con un vestido negro sencillo, el cabello agitado como olas del Mediterráneo. Ana, susurró, y en su abrazo sentí el clímax de nuestro drama, no una traición final, sino una redención. Lucía vino, sí. Pero la rechacé. Porque tú eres mi raíz, mi flamenco, mi Granada. Nos besamos bajo la mirada de la Alhambra, ignorando las miradas curiosas, y en ese beso, el mundo se aquietó. Pero la vida, caprichosa como un torero en la maestranza, reservaba un giro final. Al día siguiente su madre falleció en las Alpujarras. Marta se hundió en duelo, y yo la seguí a ese pueblo de casas blancas encaramadas en la sierra, donde el aire huele a tomillo y cabras. Allí, entre viudas vestidas de negro y velorios con cante hondo, la sostuve. El amor no borra el dolor, le dije mientras velábamos, pero lo hace llevadero. Su mano en la mía, bajo las estrellas frías, fue nuestra victoria silenciosa. El duelo de Marta fue un río lento como el Guadalquivir en estiaje, arrastrando recuerdos que salpicaban de amargura nuestro nuevo comienzo. Regresamos a Granada juntas, alquilando un piso compartido en el Realejo con vistas a patios internos llenos de bugambillas y el eco distante de guitarras. El periódico nos readmitió con cautela, pero el escándalo había abierto puertas, más mujeres contactándonos, compartiendo historias de amores silenciados en las sombras de la catedral. Convertimos nuestra sección en un faro, publicando piezas sobre diversidad en Andalucía, entrelazando flamenco con identidades queer, Alhambra con libertades ocultas.
Sin embargo, la paz era frágil. Mis viejos demonios coqueteaban en los bordes. En una inauguración en el Palacio de Carlos V, intercambié sonrisas con una curadora de arte y Marta lo notó. No gritó como antes, en cambio, se retiró a casa y dejó una nota: necesito espacio. No para dudar de ti, sino de mí. Aquella noche, sola con una copa de fino, reviví el pánico. ¿Era esto el ciclo eterno? ¿Amor seguido de duda, como las estaciones en la Vega granadina? Al amanecer, la encontré en el balcón, fumando un cigarrillo vicio que había abandonado, mirando cómo la niebla se disipaba sobre la fortaleza. Marta, si mi ligereza te hiere, cambiaré. Por nosotras. Ella apagó el cigarro, girándose con ojos rojos pero firmes. No cambies, Ana. Enséñame a bailar con ella. Porque el amor no es una jaula, es un tablao donde pisamos juntas. Aquellas palabras, simples como una copla gitana, disolvieron la tensión. Aprendimos a navegar, yo conteniéndome en público, canalizando mi efervescencia en textos apasionados, ella, soltando las riendas de sus celos, recordando que el pasado es un eco, no una cadena. El clímax inesperado llegó con la Feria de las Flores en Corpus Christi. Habíamos planeado un fin de semana en las Alpujarras, pero un telegrama de Sevilla cambió todo. Lucía, enferma de cáncer, pedía ver a Marta una última vez. Ve, le dije, tragando el nudo en la garganta. El perdón no es debilidad, es fuerza andaluza. Ella partió en tren, y yo me quedé en Granada, vagando por la carrera del Darro, donde los amantes históricos susurran eternamente. 2 días de agonía, llenos de dudas, ¿volvería? ¿O el fantasma de Lucía la reclamaría? Regresó al tercer atardecer, demacrada pero luminosa, con una caja en las manos, el diario de Lucía, páginas llenas de arrepentimientos. Me dijo que te vio en el periódico, que eras la luz que ella nunca le dio. Y me pidió que te amara por las dos. Lloramos juntas en el balcón, el sol tiñendo la alhambra de púrpura, y en ese llanto catártico enterramos los fantasmas. Decidimos formalizarlo, una ceremonia discreta en el Generalife, solo nosotras y una amiga notaria, con votos inspirados en Lorca: yo seré tu novia de sombra, tú mi luz de sangre. La vida no fue un cuento de hadas, trajo decisiones difíciles. El periódico nos presionó para suavizar nuestras columnas y yo por primera vez me planté: Granada no es solo postales, es verdades crudas. Renunciamos juntas, fundando un blog independiente, Voces del Albaicín, que creció como la hiedra, atrayendo colaboradoras de toda España. Viajamos a Sevilla, donde bailamos sevillanas en Triana, riendo de los recuerdos, a Madrid, donde confronté mi pasado con Clara, cerrando un capítulo con dignidad. Años después, en una Granada nevada rara como un milagro, nos casamos legalmente en el ayuntamiento, con el arco iris flamenco ondeando en las calles. No hubo escándalo, solo aceptación, ganada con sudor y lágrimas. Mirando atrás, aquella exposición inicial en la redacción fue el fuego purificador, me obligó a ver que el amor verdadero no es coquetería, sino compromiso, como las raíces que sostienen la alhambra contra el tiempo. Hoy, con Marta a mi lado en nuestro patio, regando geranios mientras el sol besa nuestras arrugas incipientes, sé que el camino fue kármico, dramático, humano. En esta ciudad de pasiones contenidas encontramos nuestra saeta, un amor que grita en silencio, que perdona y renace. Y si el mundo aún murmura, que lo haga, nosotras bailamos.